Justo Zaragoza, director del Grupo de Educación para el Futuro, está con nosotros para responder esas preguntas. Señor Zaragoza, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Bueno, hoy día empiezan clases en muchos colegios privados. El 13 de marzo arranca ya las clases para todo el Perú, según el cronograma del Ministerio de Educación. Durante la pandemia los chicos perdieron una cantidad enorme de horas de clase, hay que decirlo, no se aprovechó la ausencia de los chicos en aula para mejorar, por ejemplo, infraestructura. ¿En qué condiciones regresan los chicos a clase este año? Bueno, lamentablemente hay una serie de dificultades todavía, ¿no? Creo que el año pasado el retorno pues ha sido bastante complicado. Hemos sido uno de los pocos países que ha tenido suspensión de clases por un periodo tan largo, 2 años, y el retorno el año pasado ha significado una serie de problemas, ¿no? Entre ellos, dos de los principales. El primero es el problema entre los estudiantes, la convivencia ha sido muy complicada, porque luego de 2 años de encierro, pues había demasiado problema de estrés de los niños, dificultades para poder integrarse en los grupos, estar demasiados pendientes y una convivencia muy difícil. Y eso, por supuesto, ha generado que los profesores puedan redoblar el trabajo en las áreas de tutoría, en las áreas de ver cómo podían desarrollarse las clases con normalidad en el aula. Uh-huh. Y un segundo problema ha sido la brecha de aprendizajes tan disímil que se ha dado. Entonces, normalmente en un colegio, en un aula, las clases se llevan de una forma estándar y los estudiantes, digamos, hay cierta uniformidad, pero la pandemia ha hecho que esta uniformidad se rompa, se pierda, porque las condiciones y la realidad de cada familia ha sido muy distinta. Uh-huh. A eso hay que añadirle que los aprendizajes han sido bastante menores. Lo que se ha mostrado, por ejemplo, es que estudiantes del 3er grado de primaria que debían leer y desarrollar problemas correctamente, recién estaban en proceso. Las diversidades de competencias y aprendizajes han tenido que ver con cosas tan fortuitas como, por ejemplo, que chicos tenían mejor computadora o acceso a los contenidos. Hay chicos que tienen mucho mayor predisposición para aprender a distancia, otros que necesitan la presencialidad. Claramente el aprendizaje a distancia hace que el profesor se pierda de muchos de los procesos que los chicos desarrollan a la hora del aprendizaje. ¿Se ha diseñado algún programa de nivelación aplicable a todas las escuelas? Es decir, que haya una suerte como de entrenamiento para asegurarnos que todos alcanzan los mínimos, o cada colegio lo está manejando o cada profesor lo está manejando como mejor puede. No, lamentablemente no ha habido una planificación. Todos los países vecinos han desarrollado algún programa porque han tenido cierta estabilidad. Nosotros, lamentablemente, a estos problemas de la pandemia, a los 2 años de ausencia escolar, hemos tenido una serie de crisis en la educación durante los últimos 6 o 7 años. Solo hay que recordar que no tenemos un ministro que haya durado más de medio año en los últimos 7 años. Y ha habido constantemente cambios que no han permitido planificar esto, sino solamente trabajar los temas de coyuntura urgente. Uh-huh. Esto ha evitado que esto se pueda planificar. Ahora, eso no quiere decir que no se deba hacer, ¿no es cierto? Porque recordemos que las capacidades que los chicos no han adquirido, las van a adquirir con lentitud, pero la brecha se va a mantener entre los que sí aprendieron y los que no. Es decir, todavía estamos a tiempo para imponer o poner un plan de recuperación de capacidades para que más o menos se estandarice, ¿no? Correcto. Nosotros al final del año pasado hicimos una investigación con colegios privados y les preguntamos sobre cuáles habían sido sus primeras dificultades y salieron estas 2 que les mencionaba. Pero por otro lado les preguntamos,
y cómo han hecho y qué están haciendo para cerrar, por ejemplo, el tema de las brechas. En el tema de los problemas de convivencia, muchos han reforzado sus áreas de psicología. Lamentablemente en la escuela pública no tenemos psicólogos en todos los colegios. El tema de las brechas, lo que nos han manifestado los directores de colegios es que han empezado a trabajar ellos y la mayoría de los colegios considera que han logrado un 60-70% de cerrar esas brechas. Es decir, durante todo el año pasado no se ha cerrado la brecha y ellos están trabajando en este momento. Muchos de los colegios han seguido con algún plan durante el verano, enviándoles materiales para reforzar ciertas áreas y vienen trabajando para acortar estas brechas que se dan. Entonces, desde el ministerio creo que se ha trabajado bastante poco porque acá además han tenido un problema adicional. El desborde de la cantidad de estudiantes en la escuela pública ha hecho que a estas alturas todavía, imagino, hay muchos estudiantes que no han logrado una vacante, porque el problema de la crisis ha generado una deserción de la escuela privada a la pública. Hemos tenido también migración importante de las áreas rurales hacia las ciudades y finalmente también hemos tenido en los últimos 4 o 5 años la llegada de más o menos 150.000 jóvenes y niños de Venezuela en edad escolar. Entonces todo esto ha complicado el tema con las matrículas y esto se añade a los problemas que ya existían. Entonces el reto es grande y creo que los colegios todavía, las UGELs van a tener que seguir planificando para albergar a todos estos jóvenes poniendo horarios adicionales o lo que fuera, ¿no? Entonces esas son las condiciones en las que estamos ahora mismo. Complicado porque no ha habido una planificación y parece que no la va a haber, hay que decirlo. Es impresionante cómo el ministro de Educación se le ha pasado más tiempo preocupado por la SUNEDO y, vamos a decirlo, por afectar la calidad educativa, que por ver qué cosa hace con los colegios, que ese es su verdadero campo de acción. Sobre el tema emocional, también, como bien nos ha señalado, el tema es complicado, porque tenemos colegios que no cuentan con psicólogos y tal vez también hubiera sido importante que dentro de las capacitaciones que reciben los profesores, y esto debería ser para todos los colegios públicos y privados, se tendría que haber hecho, pienso yo, un paquete de capacitación de cómo manejar a chicos en ansiedad, depresión, qué medidas tener, los profesores tienen herramientas, son personas capacitadas para manejar a los chicos desde el punto de vista emotivo, pero no es lo mismo un chico que puede ser problemático que uno que ha pasado por una situación tan estresante. Sé de primera mano que hay chicos que nunca habían tenido y ahora tienen ataques de ansiedad, que les cuesta relacionarse. Los chicos en edad adolescente han tenido muchos problemas para enfrentar de nuevo a sus amigos o mostrarse, porque todo su físico había cambiado. Y vamos, nosotros por más hijos que tengamos son situaciones para las que nos tenemos que preparar. ¿Ha habido algún tipo de orientación? Porque creo que todavía estamos a tiempo, ¿no? Sí, este es un problema grave. Inclusive las universidades hicieron un estudio sobre el impacto que ha tenido y es enorme, ¿no? Entonces, imaginemos a muchos jóvenes que debían hacer culminar el colegio con su fiesta de promoción, reencuentros, en la época en que están desarrollándose, están conociéndose, tienen sus primeros enamorados y todo eso se cortó y luego ingresaba a la universidad y tampoco han tenido esa llegada. Entonces ha habido, creo que, sectores donde esto se ha notado más. En los niños de inicial, por supuesto, en los niños de los primeros años y finalmente en los jóvenes y adolescentes que han estado terminando el colegio. Entonces aquí el impacto ha sido grande y creo que esto tiene que seguir trabajándose, así como en los colegios privados muchos de ellos han detectado que tienen que reforzar su área de tutoría. Creo que estamos a tiempo y los profesores
son los quienes están haciendo la contención y quienes necesitarían esta capacitación para que ellos, porque decir que vamos a llevar psicólogos a los colegios es casi imposible por la situación en la que están, pero lo que sí se puede hacer es trabajar con los docentes para que ellos tengan herramientas para que trabajen con estos jóvenes, con estos niños y tengan algún programa de contención. ¿Qué es lo que, salvo que se trate de una patología grave, ¿no es cierto? Hacemos los padres, por ejemplo, ¿no? Tenemos un chico que está pasando por un problema, al chico lo ve un psicólogo, después vamos nosotros, le preguntamos al psicólogo, el psicólogo nos da pautas y con esas pautas regresamos a casa a trabajar con el niño. Tampoco es realista, ¿no es cierto? Tener al psicólogo todo el día mirando al chico, no se puede, ¿no? Correcto. Y uno de los primeros problemas justamente para los aprendizajes y para el desarrollo de los niños es que puedan tener estabilidad emocional, que puedan desarrollarse con normalidad. Recién ahí viene la segunda parte, que son los procesos de aprendizaje, porque lo contrario incluso se bloquea. Y esto lamentablemente ha ocurrido mucho y en sectores muy amplios, lamentablemente, ¿no? Nada más complicado para mantener la atención de un chico que un ataque de ansiedad, por ejemplo, o que una constante preocupación. Hay retos enormes, da un poco de miedo que todavía no se asuman. Hay que decirlo, esta vez hay un incremento en el presupuesto de educación con respecto al 2022, pero nos preocupa que el ministro Óscar Becerra, ¿han encontrado ustedes algún tipo de voluntad por reforzar el inicio a clases de manera segura, de una mejor manera, o simplemente está la plata y no hay ningún plan de cómo invertirla adecuadamente? Hay que recordar que dinero hay desde hace varios años, ¿no? El año pasado no se ha invertido todo el dinero, el presupuesto que se tenía en la parte de inversión. Dentro de los presupuestos se usa todo lo que es gasto corriente, pero lo que es inversión lamentablemente no se usa. Entonces, aumentar el presupuesto si no se usa no tiene mucho sentido. Ahora tenemos esta nueva gestión que el ministro tiene alguna experiencia en esta parte, si bien es cierto que en algunas tal vez no ha tomado las mejores decisiones, pero esperemos que en esta parte de inversión pueda hacerlo durante este tiempo, porque ese es otro de los problemas que tenemos, la infraestructura. La infraestructura está en muy malas condiciones en términos generales. Ahora es curioso, señor Zaragoza, porque siendo muy importante, creo que el discurso, tal vez porque es lo más fácil, entre comillas, de manejar, porque finalmente es cemento y piedras y ladrillos, se centra en la infraestructura, cuando uno puede tener un magnífico colegio y si no tiene adentro lo que tiene que tener, los chicos no van a aprender. No son excluyentes los discursos, ambas cosas son importantes, pero casi todo, por lo menos este ministro está obsesionado con la infraestructura, pero no nos dice nada, ¿no es cierto?, de esa otra cara de la educación, o la cara de la educación, que es la capacidad de sacar adelante a esos chicos, ¿no? Así es. Así que, de todas maneras, creo que los profesores, los miles de docentes en todos los pueblitos del Perú, en todas las ciudades, tienen el mejor ánimo y los padres de familia también envían a sus hijos con mucha ilusión. Los niños mismos están muy ilusionados por empezar el año, y creo que a pesar de todas estas adversidades, este debe ser un buen año, un buen inicio. Hay que ir trabajando hacia cerrar las brechas, a mejorar los aprendizajes. De hecho, la presencialidad pues es un factor muy importante, pero además los niños han aprendido mucho en la parte de tecnología, son muy hábiles manejando todas las plataformas dentro de las instituciones. Además, en el caso de las privadas, están trabajando con nuevas herramientas. En general, todos los muchachos tienen nuevas formas de aprendizaje. La virtualidad también ha aportado de alguna forma y permite el autoaprendizaje, permite
que los niños sean más autónomos, permite que puedan investigar en aquellos temas que les interesa a mayor profundidad, y esto en un sector está generando condiciones muy interesantes. Muchos han tomado algunos estudios cortos, pueden estudiar en una universidad, algún curso libre, en una universidad extranjera, maravilloso, sí. estudiar idiomas, cosas que les gusta, el hobby. Entonces eso también hay que rescatar. Por y supuesto. creo que eso nos da una perspectiva interesante de que la educación tiene que aportar, y es una de las cosas que nos va a salvar en todo este proceso en el país, ¿no? Dada como viene el mundo, señora Zaragoza, si es que uno no aprende lo que tiene que aprender y las máquinas de la inteligencia artificial nos hacen el trabajo por nosotros, va a ser un drama tener profesionales que no pueden hacer mejor que lo que ya están haciendo millones de máquinas en el mundo. Yo confío, y desde acá mi saludo a todos los profesores que empiezan clases esta semana, junto con los chicos este mes, porque sí creo que si algo ha sostenido la educación en el último tiempo, y sobre todo en tiempos de pandemia, fue el trabajo impresionante de los profesores, que lamento que un personaje como Pedro Castillo haya estigmatizado otra vez la figura del profesor en el Perú, que hay que decirlo es lo más valioso que tenemos, y en ellos hay que pensar, porque de ellos depende la educación de los chicos. Muchísimas gracias por la reflexión. Están planteados los retos. Vamos a ver si es que alguien diseña un programa para que ni un solo chico salga del colegio sin haber adquirido bien adquiridas las competencias que necesita para enfrentar el mundo, ya sea que siga o no una carrera universitaria. Señor Zaragoza, un gusto conversar con usted. Que tenga usted un muy buen día. Muchas gracias.